Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 21, verso 15 al 25, la restauración de Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: quiero que él quede hasta que yo venga a ti. ¿Qué a ti? Sigue tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que este discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. En este último capítulo, hermanos, vemos cómo todo gira alrededor de una persona. Esa persona es el apóstol Pedro. Pedro, hermanos, siempre fue presentado no solamente en este evangelio, sino en los demás. Es presentado como el discípulo del más alto perfil. Siempre podemos ver a Pedro, identificarlo como el líder de los discípulos, como aquel que se está haciendo seguir por los demás. Ese es el líder impulsivo, aquel que reacciona primero, como vimos la semana pasada. Pero hasta aquí, hermanos, el líder, el apóstol Pedro, ha fracasado en cuanto a su fidelidad a Jesús. Recordemos que en 3 ocasiones este hombre negó al Señor Jesús. Pero aún así los demás discípulos lo seguían, continuaban siguiéndolo, seguramente porque también ellos mismos habían tropezado con la misma piedra que había tropezado Pedro. Ellos también le fallaron al Señor. Recordemos, hermanos, que estos hombres ya habían recibido el mandato de ir y de predicar el evangelio, pero aún no lo hacen. Estos hombres aún se sentían culpables de todos esos errores y se sentían inadecuados para una obra tan gloriosa. Después de tantos fracasos, hermanos, seguramente se sentían culpables, y sobre todo este discípulo, Pedro. Una persona, hermano, como Pedro es una persona impaciente, y es raro que después de habérsele comisionado para ir y predicar el evangelio no lo haya hecho. Cuando este hombre es impulsivo y es pronto para actuar, pero no lo ha hecho. Hermanos, aún las personas como Pedro, hermanos, son muy exigentes consigo mismas. Existen personas que son tan exigentes consigo mismas, hermanos, que se exigen mucho a sí mismas. Así era Pedro. En ese momento, después de su fracaso, después de haber evidenciado toda esa debilidad y de haber negado al Señor en 3 ocasiones aquella noche, Pedro seguramente estaba destrozado, deshecho en su corazón. Ha sido comisionado junto con los demás para ir y predicar, pero ¿cómo hacerlo? Cuando el corazón está roto, cuando el corazón está entristecido. Así, hermanos, vemos cómo ni él ni los demás aún están predicando el evangelio. Seguramente estaban dudando
Ahora sí que dudaban de sus propias fuerzas. Ahora sí, después de evidenciar su debilidad, ahora sí que estaban dudando de poder hacer algo bien para el Señor. ¿Cómo lograr hacer algo bien para el Señor cuando ya hemos evidenciado tantas veces nuestra debilidad, nuestro fracaso, hermano? Muchas veces fracasaron delante del Señor. Le habían fallado en tantas ocasiones al Señor. Recordemos que en esos 3 años de ministerio fueron muchísimos las reprensiones que Jesús les dio. No entendían, hacían las cosas mal y el Señor les decía y los reprendía. Imagínense su corazón, pero sobre todo haberle fallado al Señor en el momento más difícil, haberle fallado en su muerte, no haber estado allí para Él. Eso, hermanos, seguramente los tenía destrozados en su corazón. Y a pesar, hermanos, de que Jesús ya se había aparecido a ellos como resucitado, a pesar de que ellos ya habían conocido al Cristo resucitado y le habían visto, ellos, hermanos, aún necesitan ser restaurados. Y sobre todo Pedro, el que fracasó más evidentemente, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, que hasta este momento estos hombres tenían poca o ninguna seguridad de poder hacer algo bien para el Señor. Este puede ser nuestro caso. Este puede ser el caso de cualquier discípulo de Cristo. Solamente hoy, sino todos los cristianos, en algún momento nos sentimos identificados con esto. No tenemos la seguridad suficiente para poder hacer la obra y seguir al Señor. Necesitamos una restauración, necesitamos que el Señor trabaje con nuestro corazón. El Señor lo que hace en este texto, hermanos, y lo que vemos es que Pedro va a ser restaurado. Es que el líder, el discípulo insigne de ellos, va a ser restaurado en su corazón y va a ser reasignado, recomisionado al ministerio. Eso es lo que le vemos en este último capítulo, hermanos. Dios ya había comisionado a Pedro por medio de Cristo desde su llamamiento, ¿recuerdan? Mateo capítulo 4, verso 19, Jesús se encuentra en este mismo mar de Galilea donde están ahora. Y en ese mismo mar estaba Pedro pescando con otros discípulos que todavía no eran discípulos. Y Jesús los ve y los llama. Les dice que dejen sus redes, les pide que dejen todo atrás y que desde aquel momento ellos serían pescadores de hombres. Jesús le dice a Pedro, estando presentes los demás, te haré pescador de hombres. Pedro ya había sido comisionado por medio de Cristo para un ministerio. Pero hermanos, pasaron 3 años. 3 años al lado del Señor Jesús. Y esos 3 años, hermanos, en esos 3 años me fallaron en numerosas ocasiones. Muchas veces. Ahora, tanto Pedro como los demás hermanos necesitan ser restaurados. Sobre todo Pedro, si él era el líder, podría arrastrar a los demás al mismo error. Volver a las redes, volver a la vida antigua, y el desánimo es tan abrumador, somos tentados a volver atrás. Y con eso Pedro podía haberse llevado, a causa de su liderazgo, se podría haber arrastrado a los demás. Así es que, hermanos, tenemos la necesidad de la restauración de Pedro, y aquí, hermanos, se presenta. Cuando Pedro, hermano, fuese restaurado, entonces los demás discípulos también serían restaurados. Después de todo, si el Señor Jesús restaura a Pedro y acepta a Pedro, que fue el que cometió la falta más grave, entonces entendemos que el Señor nos recibe a todos, ¿verdad? Por eso la restauración de Pedro es en público. Cuando el Señor empieza a restaurar a Pedro y le empieza a cuestionar, lo hace en frente de los demás. Era tan necesario que los demás vieran eso, porque también ellos necesitaban ser restaurados. La semana pasada, hermanos, vimos el llamamiento que hace Jesús a todo discípulo. Es un llamamiento a expresar la más alta fidelidad y amor, ¿verdad? ¿Recuerdan? Vimos, hermano, que todo creyente es llamado a mostrar el verdadero amor.
Estudiamos este pasaje como una manera introductoria y vimos que todo discípulo debe demostrar un alto compromiso con la persona de Jesucristo. Vimos, hermanos, que lo que Jesús quiere de Pedro es lo mismo que quiere de cada uno de nosotros. Así, hermanos, podemos amar a Pedro, podemos identificarnos con Pedro, porque Pedro tiene todos los fallos que tenemos nosotros. Pedro, hermano, es jactancioso en cuanto a sus capacidades, como a veces lo somos nosotros. Pedro menosprecia el poder de la tentación. ¿Recuerdan? Menospreció el poder de la tentación. No me vas a poder seguir, Pedro. Sí voy a poder. El Señor le dice a Pedro y a otros dos, necesitan orar porque viene la prueba. Y dormía. Pedro menospreciaba el poder de la tentación como lo hacemos nosotros. Pedro, hermanos, piensa que siempre está bien comprometido, como a veces lo pensamos nosotros. Pensamos que estamos bien comprometidos con el Señor Jesucristo cuando en verdad no lo estamos. Pedro se parece a nosotros. Pedro piensa que ama al Señor más de lo que lo ama en verdad, como lo hacemos nosotros. Pedro, hermano, piensa que es más fuerte de lo que en verdad lo es. Sí, hermanos, ¿se parece a mí? ¿Se parece a usted? Podemos entonces, hermanos, identificarnos claramente con este discípulo. Si podemos hacerlo, hermanos, la palabra del día de hoy será muy pertinente para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en este pasaje vemos tres componentes del llamado. Cuando el Señor llama a alguien, encontramos estos mismos tres componentes: amar a Cristo, sacrificio por Cristo y seguir a Cristo. No importa quién seas, si eres hombre o mujer, si eres rico, si eres pobre, si eres joven o eres de la tercera edad, no importa. Cuando el Señor llama a alguien, siempre lo llama en estos tres sentidos. Tendrás que amar a Cristo, tendrás que sacrificarte por Cristo, tendrás que obedecer y seguir a Cristo. Llamar a Cristo, hermanos, como vimos la semana pasada, no es nada fácil. El sacrificio verdadero no es nada fácil. Hermanos, entendemos que obedecer a Cristo, que seguirle, no es fácil. En sí, hermanos, la salvación no es fácil, no es barata. El Evangelio de salvación nos requiere presentarnos en completa rendición a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? Que es necesario, hermanos, perder todo para ganar a Cristo. Se nos dice que debemos vaciarnos para ser llenos. Se nos dice que debemos morir para vivir. El Evangelio no es barato, el Evangelio no es fácil. Seguir a Cristo no es nada fácil. Es dejar padre y madre, es dejar posesiones. Si así el Señor nos lo pide, hermanos, tendríamos que dejar nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras posiciones para seguirle a Él. El Evangelio es negarte a ti mismo y tomar la cruz. Y eso significa que tienes que morir. Todo esto, hermanos, es el costo de seguir a Cristo. Es el llamado a vivir para Él. Y algunos son llamados a morir por Él. Piensa en esto, hermano. Él nos está llamando a que seamos sus esclavos. Él llama a los hombres y les dice: abandona todo lo que estás persiguiendo en este momento y ven y sígueme. Sé mi esclavo, sígueme a mí. Es un alto llamado, hermanos, con un alto costo. ¿Por qué alguien querría hacer esto? ¿Por qué alguna persona en sus 5 sentidos podría querer algo así? ¿Qué podría motivar a alguien para hacer un sacrificio de esta manera? ¿Quién querría pasar su vida obedeciendo de esta manera como el Señor lo pide? ¿Qué podría hacerlo, hermanos? ¿Qué podría mover a un hombre o una mujer a ser un esclavo? Hermanos, lo único que puede hacer que una persona muestre tan alta devoción como la requiere Cristo es el amor. El amor es una emoción poderosa. Mueve la voluntad. Si pensamos en el amor a nivel humano, hermanos, vemos cómo las personas sacrifican mucho por amor.
Están dispuestas a dar mucho por aquello que quieren. Es una emoción poderosa. El amor hace sacar el máximo de las personas. ¿Se ha dado cuenta? Por amor las personas dan lo mejor de sí mismos. El amor hace que una persona quiera vivir sacrificándose y quiera vivir toda su vida con otra persona. El amor es lo que une un matrimonio. Lo que hace una mujer entregarse por completo y sacrificar toda su vida para un hombre. Lo que hace un hombre entregar su vida para cuidar a una mujer es el amor. Porque el amor es una emoción poderosa que mueve las voluntades. Pero también, hermanos, el amor puede destruir estas mismas cosas. El amor puede destruir a las familias. El amor por el alcohol. El amor por la droga. El amor por el sexo. El amor por las cosas ilícitas pueden llegar a destruir otras cosas. Porque el amor es una emoción poderosa. Ese fuerte deseo, hermanos. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 13, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Algunas personas, hermanos, mueren de amor, han muerto de amor. Esa emoción ha hecho que su voluntad los lleve al sacrificio, a la muerte literal. Vemos, hermanos, cómo es un motivo poderoso el amor. Pablo dice a los Corintios que es el amor por Cristo. Que es ese amor por Cristo lo que nos controla, lo que nos constriñe. Es el amor que el cristiano, que el discípulo tiene por Cristo, lo que controla su vida. La motivación que mueve al discípulo es el amor. Lo que nos impulsa a seguirle es el amor que sentimos por Él. Es el amor que nos controla. Esto, hermano, no solamente ocurre en lo espiritual, en nuestra relación con Dios, ocurre en todas las áreas de la vida. O puede ocurrir con cualquier otra cosa que ames, como decía. Puede ser un objeto, puede ser un vicio, un deseo, personas. Aquello que tú amas, hermano, es lo que controla tu vida. Es lo que mueve tu voluntad. ¿Qué es lo que nos impulsa a movernos hacia hacer ciertas cosas? Es el amor. Lo que amamos nos controla, nos guía, nos dirige. Es el amor, hermanos, un elemento poderoso. Cuando el amor es hacia Dios, hermanos, entonces nos hace servirle de una manera extraordinaria. Cuando hay amor por Cristo, entonces podemos hacer cosas extraordinarias. Cuando el amor verdaderamente nos constriñe y nos controla. Cuando esto ocurre, hermanos, aceptamos gustosos los más altos estándares que se nos pidan. Si amamos a Cristo verdaderamente, no existirá un estándar tan alto que no querramos cumplir. Me acuerdo cuando íbamos a pedir a mi esposa, la mano de mi esposa, lo hacían de broma, ¿no? Pero decían, estás muy delgadito. Estás muy delgadito, ¿cómo te vas a casar? Estás bien flaquito, no das el peso, me decían. Tienes que agarrar unos kilitos antes de casarte. Y yo, dicen de broma, pero yo pensaba, ¿cómo puedo yo cumplir lo que me pidan? A mi esposa le dijeron, hasta que salgas, hasta que termines tu escuela. Y yo creo que le echó ganas por amor. Hermano, no existen estándares tan altos que uno no pueda alcanzar cuando hay amor verdadero. No existen, no existen. Y es esa emoción poderosa, ese elemento poderoso, hermano, lo que nos controla y nos puede impulsar a seguir a Cristo. Ahí entonces, cuando hay verdaderamente amor, aceptaremos los estándares más altos. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El estándar es altísimo.
Quien no ama a Cristo dice, eso es inalcanzable, no vale la pena, yo ni me meto en eso. Hermanos, pero cuando hay amor, entiendes y ves la ley de Dios, ves sus estándares y los ves como consecuentes con lo que tú mismo deseas. Ves esos estándares y dices, es lo que yo quiero. Ves los requerimientos de Cristo, todo lo que acabamos de decir, de negarte a ti mismo, es lo que yo quiero negarme a mí mismo. Debes de tomar tu cruz, es lo que yo quiero tomar la cruz y seguir a Cristo. Yo quiero que Él sea lo más importante para mí, dejar padre o madre. ¿Cuál es el problema? Todos estos requerimientos son consecuentes con lo que yo deseo. Yo amo a Cristo y quiero seguir a Cristo. Esos estándares altísimos son ideales para mí. Yo quiero amar a Cristo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Oh, hermanos, ¿verdad? Cuando vemos la ley es tan consecuente y adecuada para nosotros, aquellos que aman a Cristo, y no vemos ya la ley como algo pesado. Entendemos las palabras y decimos verdaderamente, el yugo del Señor es fácil y es ligera su carga. Es fácil. Pero solo cuando tienes ese elemento poderoso del amor. Sus mandamientos, hermanos, son adecuados para expresar nuestro amor hacia Cristo. Y vemos no solamente como sus mandamientos, sus requerimientos, como un conjunto de cosas que debemos cumplir, sino vemos en esos mandamientos, esa es la forma en que yo quiero demostrarle mi amor al Señor. Y yo quiero obedecerlos. ¿Se da cuenta qué poder hay en esto? Alguien dijo, hermanos, que el amor es la fuerza que mueve a todos en el reino de Dios. Pero Pedro y los demás discípulos, hermanos, fallaron en esto. Y aquí vemos la restauración del Señor, que el Señor hace a Pedro. Y el Señor va a restaurar a Pedro, ese corazón que está destrozado. Y no lo va a hacer dándole una terapia. No le va a dar varias sesiones de terapia psicológica para ser restaurado. No lo va a hacer pasar por un proceso de introspección. No lo va a llevar a Pedro a examinar. Ven, Pedro, siéntate, cuéntame de tu niñez. ¿Cómo fue tu padre contigo? No lo va a llevar a un encuentro de esos que hacen ahora en las iglesias. Y no lo va a llevar ahí y cuéntame, recuerda cómo te trataba tu mamá, qué palabras te dijo tu mamá. Eso es lo que te llevó a cometer la falta que hiciste si me negaste 3 veces. No, eso es basura. El Señor va a hacer algo, va a restaurar a Pedro y no va a ser necesario nada de eso. Ni siquiera va a llevar a Pedro en un proceso de reaprendizaje. Te voy a decir cómo te debes de comportar, lo vas a intentar, pero vas a fallar y vas a volver, y al paso del tiempo tu conducta va a ir siendo modificada. No, nada de eso. El Señor solo hará la misma pregunta 3 veces. ¿Me amas? Porque si hay amor, es lo que va a hacer que puedas seguirme, Pedro. Es lo único que se necesita saber. ¿Me amas? Tú me seguirás y aún darás tu vida. Harás lo que no quieres hacer y aún darás tu vida también. Antes no me podías seguir, pero ahora sí me vas a poder seguir. ¿Me amas, Pedro? El Señor solo hará la misma pregunta 3 veces. ¿Me amas? Hermano, porque tú seguirás aquello que amas. El Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Porque al final de todo, si hay amor, me vas a seguir. Hermano, porque solo somos capaces de sacrificar las cosas por las cosas que verdaderamente amamos. Pedro, ¿me amas? Si hay amor, te vas a sacrificar. Si hay amor, me vas a seguir. Porque un verdadero cristiano, hermano, va a vivir su vida obligado, dominado, controlado por el amor, por lo que ama.
Recordamos que Pedro tenía una seguridad jactanciosa. Vamos atrás en el capítulo 13. Recordemos un poquito de Pedro. 13, capítulo 33. Sí, capítulo 13, verso 33, perdón. El Señor Jesús les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, hermanos, en una sola noche negó 3 veces al Señor. Y ahora tenía serias dudas si podía seguir a Cristo. Y el Señor lo va a restaurar y le dice, le llama por su antiguo nombre, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Vemos, hermanos, que este nombre, Jesús ya no le hablaba por ese nombre, ese era su antiguo nombre. Cuando vino con el Señor le dijo: tú serás Pedro, la roca que es fuerte. Pero ahora el Señor le llama y le dice: Simón, hijo de Jonás. Él le llama por su antiguo nombre, hermanos. ¿Por qué? Porque se había comportado como el antiguo hombre. Se había comportado como aquel que no conocía al Señor. Yo pensaba en esto: cuando mi hijo hace algo malo. Mi hijo tiene 2 nombres. Seguramente usted el segundo nombre ni lo conoce. Pero yo a mis hijos les puse 2 nombres. Ambos. Ese segundo nombre que usted no conoce está reservado únicamente para cuando ellos hacen algo mal. El primer nombre, siempre que yo llamo a mi hijo y le digo Gerson, él sabe que todo está bien con papá. Todo está tranquilo, todo está en paz con su papá. Pero cuando él escucha el segundo nombre, yo llamo su atención con eso. Él sabe que algo está mal. Así, hermanos, el Señor llamó la atención de Pedro, llamándole por su antiguo nombre. Le dice: Simón, hijo de Jonás. Vemos, hermanos, cómo la restauración estaba basada en la sinceridad. Para restaurar a alguien, hermano, debe haber sinceridad. Y el Señor no cubrió de una manera hipócrita su falta, sino más bien fue sincero con Pedro, y eso lo habría de restaurar. Le dice: tú te has comportado como un incrédulo. Tú te comportaste como si no me hubieses conocido, como aquel hijo de Jonás, como aquel pescador como si no me hubiese seguido. Y así el Señor le llama y le dice: Simón, hijo de Jonás, llamando su atención, hermanos. Y 3 veces lo hace de la misma manera. Y le dice: Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué lo hace 3 veces? Porque 3 veces se comportó como un incrédulo. Así, hermanos, es simple la restauración de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esa es la pregunta que puede restaurar a cualquier discípulo desobediente. ¿Me amas? ¿Me agapao? La palabra es griega, dice agapao. Esa palabra es usada para expresar la más alta calidad de amor que puede existir. Existe otra palabra llamada fileos, que habla de un amor de segundo nivel, un amor más bajo. Pero el Señor le dice: ¿me agapao? ¿Me amas, Pedro? Bueno, no le dijo Pedro, ¿verdad? ¿Me amas, Simón, hijo de Jonás? ¿Me agapao? ¿Tienes tú esa clase de amor más alto que expresaste en el capítulo 13? ¿Y hasta darías tu vida por mí? ¿Me agapao? Calvino dijo, hermano: nadie va a perseverar constantemente
en el ministerio, al menos que el amor de Cristo reine en sus corazones. El amor tiene que estar presente para seguir a Cristo. ¿Tienes un amor por Cristo que te lleve a alejarte de tu vida para seguir a Él? ¿Tienes un amor inalterable, como dice Efesios 6 en su último versículo? Pedro le responde: Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro, hermanos, la traducción nos ayuda. Aparentemente es la misma palabra, amor, pero no, en el original, en el griego, Pedro responde con otra palabra. Le dice: Señor, tú sabes que te fileo. Pedro no se atrevió a usar la misma palabra que Jesús usó. Pedro no se atrevió a volver a cometer el mismo error de presunción, de seguridad jactanciosa, y dijo: Señor, tú sabes que te fileo. Pedro bajó un escalón en su nivel, aquel nivel que Jesús le estaba preguntando. Él dijo: no, yo voy a bajar un escalón y me voy a mantener acá abajo. Señor, tú sabes que te fileo, que siento afecto por ti. Esa palabra es usada para expresar también algún tipo de amor fraternal, es el amor de amigos. Tú sabes que siento simpatía por ti. No se atrevió a decir: yo estoy enamorado de ti. Señor, tú sabes que siento un cierto amor cálido por ti. Pedro ya no podía decir: Señor, sí, Señor, tú sabes que tengo el más alto nivel de amor por ti. No, después de lo que había evidenciado. Te he negado, te he desobedecido. Eso es lo que Pedro está diciendo. Te he negado, Señor, yo he sido rebelde, te desobedecí, te fallé. Ahora Pedro, hermanos, sabía más de sí mismo que antes. Ahora Pedro tiene un conocimiento más claro acerca de cuál es su condición. Ahora Pedro está aprendiendo. Señor, tú sabes que te fileo, que siento que lo que tengo es un amor imperfecto, que lo que tengo no es lo que yo creía que había. Mi amor no es tan alto, mi fe no es tan fuerte, Señor, pero apelo a tu omnisciencia. Ya no voy a apelar a mi seguridad jactanciosa, más bien voy a apelar a que tú todo lo sabes. Eso es lo que hace Pedro. Le dice: Señor, tú sabes. Tú lo sabes todo. Tú sabes qué es lo que hay en mi corazón. Lo sabes mejor que yo mismo. Así, hermanos, Pedro no quiso ser hipócrita. Nadie podría ser restaurado verdaderamente si se mantiene en su hipocresía. Ningún jactancioso podrá ser restaurado. Así, hermanos, Pedro apela a su omnisciencia, aunque esto lo va a hacer ver mal a él. Señor, tú sabes lo que hay dentro de mí. Lo que hay dentro de mí es de más bajo nivel que lo que tú me estás requiriendo. Y dice: Señor, tú lo sabes. Hermanos, para el jactancioso, para la persona que es hipócrita, la omnisciencia de Dios, el que Dios lo sepa todo, es aterrador. Pero aquel que está humillado, aquel que está quebrantado, la omnisciencia de Dios le resulta, hermanos, maravillosa. Maravillosa. Para Pedro, la omnisciencia de Dios fue un descanso. Saber que Dios conocía, por lo menos conocía esa clase de amor. Por lo menos, Jesús, tú conoces la clase de amor imperfecto que tengo, pero lo conoces. No tengo el más alto, pero el que tengo, tú lo conoces, Señor. Tú conoces mi corazón. Al menos conoces ese afecto que tengo por ti. Conoces, Señor, lo que me duele haberte fallado. Conoces todo lo que hay dentro de mí. Ese amor que no es lo que debería de ser, pero es real, Señor, y lo conoces. Así, hermanos, veamos la respuesta del Señor, sorprendente. Después de Pedro haber confesado un amor de más bajo nivel, el Señor sorprendentemente le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Y esto es sorprendente, hermanos, porque con esa clase de amor que Pedro declara tener, recibe un llamamiento extraordinario.
Con esa clase de amor menor, Pedro recibe un grande llamamiento. ¿Se da cuenta? Le dice: apacienta, alimenta mis corderitos, pastorea mis tierras. Pedro no tiene el nivel más alto de amor. Pedro no tiene un amor perfecto, y recibe y es comisionado a una obra maravillosa. Eso, hermanos, nos recuerda a todos los pastores que el rebaño, hermanos, no nos pertenece. Que todos los que somos pastores somos llamados solamente a administrar, a cuidar lo que es de Cristo. Así, hermanos, entendemos que ser pastor no es un premio por haber alcanzado cierto conocimiento. Ser pastor, ser llamado al pastorado no es, hermano, una recompensa por tener una alta espiritualidad. No. Ser pastor es primordialmente, hermanos, un llamado por la gracia de Dios para servirle y no para ser servido. Pedro aprendió esto. Después de ya en su edad más avanzada, este mismo hombre está dando instrucciones a otros pastores. Vaya a la carta de Primera de Pedro, capítulo 5. Y vemos la transformación de este hombre. Pedro entendió lo que el Señor le estaba queriendo enseñar. Pedro capítulo 5, verso 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ellos no son un regalo para ustedes, ancianos, pastores, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces recibirán la recompensa, la corona incorruptible de gloria. Hermanos, Pedro recibe un llamado a cuidar a los corderitos. Aún con ese amor imperfecto, él es comisionado y le dice el Señor: apacienta mis corderos, a los más débiles, a los más vulnerables, y en presencia de los demás. Recordemos que los demás discípulos estaban allí. Pedro: te encargo mis corderitos, cuídalos, apaciéntalos. No es, hermano, entonces un llamado, no es una recompensa a Pedro por ser el más inteligente, no es una recompensa a Pedro por ser el más audaz. Su llamado, su restauración y ser recomisionado está siendo en un contexto en que él confiesa un amor que es imperfecto. Allí el Señor otorga de su gracia hacia él. Veamos la segunda ocasión en el verso 16. Se volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Tienes ese más alto nivel de amor? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Ahora no dice corderos, dice ovejas. El Señor lo comisiona y le dice: no solamente te encargo a los más débiles y vulnerables, tendrás también que cuidar de todos los demás. A los que están años en la fe tienes que alimentarlos, tienes que darles el cuidado como si yo estuviese allí. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, olvídate de la pesca, olvídate de las redes, olvídate de este mar de peces. Tendrás que apacentar ovejas. Tendrás que cuidar el rebaño. Vemos en la tercera vez, en el verso 17, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí, hermanos, es importante. El Señor ya no usó la misma palabra, me agapao. Jesús ya no le pregunta si tiene ese más alto nivel de amor. Ahora, esta tercera vez, el Señor va profundo, hermanos, al corazón. Le dice:
Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? ¿Tendrás siquiera esa clase de amor que estás diciendo ahora? Me pregunto si siquiera cumples con lo que tú dices que tienes. Pedro, ¿siquiera tienes afecto por mí? Ya no te voy a preguntar si me amas al más alto nivel. Yo quiero ir profundo a tu corazón. El Señor está haciendo una reparación en el corazón de Pedro. Está metiendo el bisturí a lo más profundo. Y eso entristeció a Pedro. Dolió. El Señor le dice, yo me pregunto siquiera si te agrado. Dice la Escritura que Pedro se entristeció. Se entristeció. El Señor está reparando su corazón y eso fue doloroso para Pedro, pero el corazón de Pedro tenía remedio y el Señor lo estaba sanando. Pedro, ¿me fileas? ¿Siquiera tienes esa clase de amor de más bajo nivel? Dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Pedro no se entristeció porque le preguntase 3 veces, porque fueran muchas las veces que le preguntó, no. Dice, se entristeció de que le preguntara, ahora me fileas. Se entristeció de que esa tercera vez fuera el Señor tan profundo y cuestionaria ese amor de más bajo nivel. Eso dolió para el apóstol Pedro. Y le dice Pedro, le respondió, Señor, tú lo sabes todo. De nuevo apelando, se mantuvo humilde, apelando a su omnisciencia, al conocimiento que Jesús tenía de lo que había verdaderamente en su corazón. Se mantuvo humilde, se mantuvo sencillo y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Tú sabes que tengo verdaderamente, que esto me está doliendo, y si me duele es porque verdaderamente siento algo por ti. Jesús le respondió, apacienta mis ovejas. Bueno, entonces no más pesca, entonces olvídate de tu antigua vida, entonces deja todo atrás, entonces ya compórtate, ubícate, recuerda quién eres, recuerda a quién amas, recuerda a quién estás siguiendo. Es a mí a quien me amas, y ese amor hará que me sigas. Ya no más tu antigua vida. Que no te tienten las redes, que no te tiente la barca. Ya no más. Apacienta ahora mis ovejas. Las ovejas, las mismas ovejas por las que yo di mi vida, ahora te las encargo. Ahora te las confío. Ellas necesitan saber que tú me amas. Las ovejas del rebaño necesitan saber, Pedro, que tú me amas. Por eso lo hago frente a ellos. Por eso te restauro y te cuestiono frente a ellos. Porque ellos, estas ovejas, necesitan saber que tú me amas. Que tu amor por mí, si no es perfecto, por lo menos que sea real. Las ovejas necesitan ver que yo acepto ese amor. Ellas necesitan ver que yo recibo esa clase de amor de más bajo nivel. Ellas necesitan ver, y ellas también serán restauradas. Cuando vean que yo te acepto a ti y que te comisiono a ti, ellas entenderán también que ellas también son amadas y son aceptadas. Esto, hermanos, es una manera excelente de terminar este Evangelio de Juan. Vimos, hermanos, durante todo este Evangelio la gloria de Cristo durante esos 3 años de ministerio del Señor Jesús. Vimos esa obra maravillosa en su muerte,
ese sacrificio, esa pasión, todo eso que Cristo tuvo que hacer para obtener nuestra salvación. Vimos, hermanos, la victoria al Cristo triunfante entre los muertos, levantándose y resucitando de entre los muertos. Pero no terminamos ahí. Juan termina este evangelio de una manera diferente. Juan nos lleva a este punto, a que podamos ver que esa gloria que estaba en Cristo fue depositada en hombres como Pedro. Que la gloria de Cristo no solamente se fue cuando Él ascendió. Toda esa obra maravillosa de lo que Él hizo es puesta, como dice la Escritura, en vasos de barro, en hombres débiles, en hombres torpes, en hombres que no pueden expresar una clase de amor perfecto. Toda esa gloria, toda esa obra de redención, todo lo que aquello que vimos en Cristo y que nos cautivó, ahora es puesto en hombres como Pedro, en hombres como tú y como yo, en personas como estas, hermanos. Así es puesto el evangelio de salvación. Y esto es glorioso. Esto es glorioso. Esto puede restaurar nuestras vidas. Esto puede darnos descanso. Esto nos da una correcta interpretación acerca de quiénes somos delante de Dios, y que su gracia siempre está por encima de todo. Que esto se trata de Él y no se trata de nosotros. Que a Dios le plació salvarnos cuando éramos sus enemigos. Él hizo lo que hizo por nosotros y nos está dando lo que no merecemos. Nos da un evangelio glorioso, aun cuando Él sabe que nuestro amor es imperfecto, que luchamos, que batallamos, que fracasamos. Pero qué glorioso es ver que Él recibe lo que tenemos. Como aquel profeta que le pide a la mujer: dame lo que tienes. Pero es todo lo que tengo. Este es el último pedazo de pan para mí, para mi hijo, y después moriremos. Dame lo que tienes. Dame lo que tienes. Y aquella mujer se lo entrega. Hermanos, Dios pide de nosotros que simplemente que demos lo que tenemos, lo que somos. El llamado es entregarnos, hermanos, en totalidad, no en perfección. Dar lo que tenemos, lo que somos. ¿Entiendes esa diferencia? Totalidad y perfección. Nunca podremos dar perfección en esta vida, pero sí podemos dar todo. Todo lo que tenemos, ser sinceros con Dios y decirle: Señor, esto soy. Sé que no es perfecto, sé que no es lo que tú estás esperando de mí. Yo me quiero extender hacia ello, pero esto es lo que tengo hoy. Esto es lo que tengo hoy. Qué glorioso es ver que el Señor lo recibe. Qué bueno es ver que el Señor lo recibe eso. Es todo. Damos gracias al Señor por su palabra y por su honor, hermano. Vamos a orar.